Bien, muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Para la presente sesión vamos a tener el tema de operaciones en forma polar y exponencial en los números complejos. Bien, es importante esta forma de escritura de los números complejos. Además, es una forma de poder hacer operaciones de forma muy simplificada, tal es el caso de la potenciación y la radicación. Entonces, vamos a tener las operaciones en forma polar o trigonométrica, también se denomina. Para ello tenemos dos números que están escritos en forma polar o trigonométrica, tanto su módulo y su argumento, su módulo y su argumento. De tal manera que hacemos el producto. Z1 multiplicado por Z2, multiplicamos los primeros miembros y los segundos miembros. Acá están, multiplicando el primer miembro. El segundo miembro, Z1 módulo por Z2 módulo que está acá. Luego multiplicamos todo este binomio que representa al número complejo Z1 y todo este binomio que representa es parte del número complejo Z2. Acá está precisamente entre paréntesis. Todo ese binomio, coseno de Φ1 más I seno de Φ1 por el coseno de Φ2 más I por el seno de Φ2. Acá justamente lo que hacen es multiplicar de esta forma. El coseno con el coseno. Luego tenemos el coseno con el seno. No nos olvidemos del I que está aquí delante. Luego tenemos el coseno por el seno, que está acá, también por el I. Y finalmente seno por seno. Acá está, ¿no es cierto? De ángulos diferentes. Bien, aquí vamos a reagrupar. Todos los que tienen la unidad imaginaria, estamos justamente aquí factorizando, aquí está el I, y todas las razones trigonométricas. Pero por fórmulas, a ver, vamos a remarcar toda esta parte que estoy demarcando, simplemente es la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos. Entonces, toda esa expresión que acabo de subrayar simplemente se representa por trigonometría al coseno de la suma de estos dos ángulos. Luego tenemos en la siguiente parte, hemos factorizado, como vemos acá, el I. Entonces, factorizando el I, vamos a tener el siguiente, la siguiente suma de razones trigonométricas. Acá justamente tenemos el coseno de Φ sub 1 por el seno de Φ sub 2 más el seno de Φ sub 1 por el coseno de Φ sub 2, simplemente es el seno de la suma, o sea, esta expresión, el seno de la suma de dos ángulos. Bien, entonces, haciendo esas reducciones por trigonometría, tenemos que el producto de un Z sub 1 multiplicado por un otro complejo Z sub 2 es igual al producto de sus módulos, que también podíamos, en este caso, este producto, anotar una sola base, ¿no es cierto? Por propiedad de los módulos. Por el coseno de la suma de los ángulos más I por el seno de la suma de los ángulos. Esta es la demostración del producto de dos números complejos en forma polar. Bien, pasaremos a la siguiente operación. La siguiente operación es el cociente o división de dos números complejos. Para la demostración de esta fórmula, vamos a utilizar un cambio de variable. En la división de Z sub 1 por Z sub 2 vamos a llamarle un otro número complejo Z. Y este número complejo Z justamente va a tener su módulo. Como es desconocido, vamos a llamarle R. Y también es desconocido en este caso el argumento. Vamos a llamarle un phi.
Bien, si es así, entonces lo que hacemos simplemente, de esta expresión que estoy anotando en un recuadro, de la división de z sub 1 dividido entre z sub 2, esto es igual a z, pero z vale esta expresión. Entonces, todo lo que está dividiendo, pasamos a multiplicar. Acá está, hemos pasado a multiplicar. Y acá simplemente utilizamos algo bien práctico. Acá utilizamos el producto de dos números complejos. El producto de dos números complejos. Y ese producto precisamente está acá. El primer número complejo que es conocido para nosotros y el segundo número complejo que es desconocido, ¿no es cierto? Aquí ya aplicamos directamente lo que hemos demostrado en el punto anterior. Cuando queremos multiplicar dos números complejos, se multiplica sus módulos, este módulo con este módulo, que está acá. Y simplemente el coseno de la suma de este ángulo por este ángulo phi desconocido, ¿no es cierto? Por este ángulo desconocido. Acá está, hemos aplicado la fórmula de la, en este caso, multiplicación. Bien, aquí factorizamos el módulo de Z1, módulo de Z2. Vamos a tener lo siguiente, el módulo de Z, en este caso, sub 2 sería, ¿no? Por R. Acá está, entonces, esta expresión que acabamos de encontrar por el anterior producto, simplemente tenemos que encontrar R y cuánto vale este ángulo. Por lo tanto, vamos a igualar toda esta expresión, igualamos al módulo, ¿no es cierto? Al módulo de Z sub 1. Luego, todo este argumento, este argumento, obviamente aquí estamos anotando un 2 veces K por pi. Esto se anota porque las razones trigonométricas son periódicas y el periodo es un giro completo, por eso anotamos 2pi. Igualamos entonces el ángulo con el ángulo, de tal forma que phi sub 1 más 2 veces K por pi es igual a phi sub 2 más ese ángulo desconocido. Ahora aquí simplemente vamos a hallar cuando K vale 0. Si K vale 0, esto se anula, simplemente vamos a tener que este ángulo desconocido va a ser phi sub 1 menos phi sub 2, despejando, ¿no es cierto? Además, ya tenemos este valor de R. Este valor de R hemos encontrado. Simplemente, como este módulo está multiplicando, pasamos a dividir. Acá está. Vamos a anotar estos dos recuadros y vamos a tener nuestro resultado. Entonces, sustituimos esta expresión y esta expresión en la expresión de la división, en esta expresión de la división. Entonces, en esta expresión de la división, este z ya conocemos. Va a ser igual al cociente de sus módulos multiplicado por el coseno. Inicialmente era este ángulo, pero ese ángulo hemos encontrado que es la diferencia. Es phi sub 1 menos phi sub 2. Reemplazamos. Luego dice por i, acá está este i, seno de este ángulo desconocido que acabamos de encontrar, es la diferencia. De tal forma que esto va a ser i por el seno de la diferencia. De esa forma entonces se demuestra la fórmula para el cociente de dos números complejos escritos en forma polar. La siguiente operación que vamos a tener es multiplicación, división, pasamos a la potenciación. Esta fórmula de potenciación es muy importante porque nos reduce muchísimo hacer la potenciación en forma binómica. Por ejemplo, si Z1 fuera un número complejo, 1 más i, por decir. Si va a ser así, vamos a tener una expresión muy, muy larga de 11 términos para desarrollar ese binomio. Por lo tanto, entonces esta expresión nos reduce todo ese engorroso problema de poder desarrollar binomios. Entonces, con esta formulita, el resultado sale en 2 pasos. Bien, continuaremos. Esta fórmula, por si acaso, este ángulo puede estar
en grados sexagesimales o en radianes, en el sistema circular. Cualquiera de los dos cumple la condición. O sea, se puede utilizar la fórmula directamente. Por ejemplo, si estamos utilizando grados sexagesimales, aquí empezamos a trabajar, por decir 30 grados, multiplicamos por n, y n, nótese acá que es la potencia natural, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 100, etc. Entonces, si nos reemplazamos, hacemos operaciones y tenemos la solución de la potenciación. Simplemente aquí hay que tener cuidado que en la calculadora, si estamos haciendo operaciones en este sistema, tiene que estar en el modo de grados sexagesimales. Para este otro caso lo mismo, si alguien, por ejemplo, quiere trabajar en radianes, esto va a estar en radianes, la calculadora tiene que estar en radianes y trabajar de esa forma. Entonces, la fórmula para los dos sistemas, en función si tenemos grados o radianes. Nuestra siguiente fórmula se refiere a la radicación. La radicación precisamente se define de esta forma. Dice la raíz de índice n natural de un número complejo z sub 1 es igual a la raíz de su módulo. Este módulo siempre va a ser un número. Además, siempre va a ser número real positivo. El módulo nunca puede ser negativo. Por lo tanto, se multiplica por el coseno del argumento, y este argumento va a variar. Hemos visto la clase anterior de acuerdo a en qué cuadrante esté. Más 360 grados multiplicado por k, ¿cierto? Multiplicado por k. De tal manera que dividido entre n y este n es el índice de la raíz. Este índice puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, etc. Raíz quinta, ¿no es cierto? Entonces, este mismo ángulo se repite acá. Simplemente la razón trigonométrica cambia a seno y se multiplica por i. Esta fórmula es, por si acaso, para los grados sexagesimales. No olvidemos ese detalle. Si tenemos grados sexagesimales, entonces ahí está. Se utiliza esa fórmula. Pero no siempre vamos a tener grados sexagesimales. En algunos ejercicios necesariamente vamos a tener que utilizar los radianes. Por lo tanto, si queremos los radianes, esta es la otra fórmula. En vez de 360, que es un giro completo, lo que estamos haciendo simplemente es sustituir por su equivalente, 2 veces pi, y aquí también 2 veces pi. El valor de k se mantiene el valor de k. Simplemente que k va a ir variando. Acá está justamente la fórmula. Estamos reiterando esta segunda fórmula, que está en color verde, en radianes, y aquí también en radianes, ¿no es cierto? Ese ángulo. Bien, aquí decíamos el valor de k. Si es bien cierto, por ejemplo, si queremos sacar raíz cuadrada, vamos a tener dos raíces, una raíz seguramente positiva, otra negativa en los números reales. En los números complejos se hace variar de esta forma. Este valor de k varía desde 0 hasta n menos 1. Por lo tanto, si fuera raíz cuadrada, este va a ser 2. Vamos a tener 2 menos 1. Entonces, si queremos sacar raíz cuadrada, simplemente vamos a tener que hallar con valores de k, de 0 y de 1, después de hallar el argumento. Luego, si queremos, por ejemplo, raíz cúbica, entonces este índice va a ser 3. Entonces, el valor de k tenemos que hacer variar desde 0, 1 hasta 2. Por eso dice hasta n menos 1. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque simplemente, si hacemos variar, podemos hacer variar, por ejemplo, 2, 3, 4. Las otras raíces se van a ir repitiendo. Entonces, no vale la pena repetir. Raíz cuadrada tiene 2 raíces. Raíz cúbica, 3 raíces. Raíz cuarta, 4 raíces. Raíz quinta, 5 raíces. Por lo tanto, el número de raíces simplemente vamos a dar por esta fórmula.
Las otras raíces que se obtienen, si uno quiere darle valores, se van a ir repitiendo, que no vale la pena, ¿no es cierto? Bien, nuestra siguiente operación se trata de los logaritmos, pero no los logaritmos cualesquiera, sino los logaritmos naturales. Logaritmación en los números complejos. Por lo tanto, el logaritmo de un número complejo z es igual, dice, al logaritmo natural de su módulo. Y su módulo sabemos muy bien que siempre es una cantidad positiva. Este siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo, porque es el tamaño del vector que representa el número complejo. Más. Y por el argumento. Este ángulo phi sub 1 es el argumento, es el ángulo que forma el número complejo con el eje real positivo. Y aquí está la fórmula general. Más 2 veces k por pi, donde k igual es un número entero, positivo incluido el 0. Entonces, esta es la fórmula general. Pero de esta fórmula general, nosotros no queremos hallar los logaritmos secundarios, queremos el valor principal del logaritmo. Si queremos el valor principal, simplemente en esa formulita anterior, hacemos que k sea 0. Si k es 0, simplemente tenemos lo siguiente. Reemplazamos aquí, este término se anula, este va a ser 0. Simplemente nuestra fórmula para calcular los logaritmos naturales va a quedar logaritmo del módulo de z sub 1, que está acá, más i por el argumento o ángulo. Acá está una aclaración muy importante que vale la pena hacer un recuadrito. Esa aclaración. ¿Y qué dice esa aclaración? Simplemente dice que el argumento phi sub 1 tiene que estar necesariamente en radianes. ¿Por qué? Porque este es un número real, esta es la unidad imaginaria y tiene que estar relacionado con un número real para que tengamos un número complejo, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, este ángulo siempre en radianes. Si alguien ha calculado en grados, aquí se va a mezclar ángulos, medidas de ángulos con números reales, por lo tanto eso no es posible. Esto hay que tomar muy en cuenta para la logaritmación de los números complejos. No se olvide, logaritmos phi en radianes. Bien. La siguiente parte nos comentan de qué es la exponencial compleja. ¿Qué significa exponencial compleja? Simplemente es tener un resultado de un exponente y ese exponente es un número complejo z sub 1 elevado a un número complejo z sub 2. Un complejo elevado a otro complejo. Que, por ejemplo, si tuviéramos números reales, fácilmente podemos hallar por el teorema del binomio que vamos a llevar en el siguiente tema. Pero en los números complejos ya no es posible desarrollar con el binomio. Para ello lo que vamos a hacer es algo práctico. Vamos a hacer primeramente, voy a tomar logaritmos a los dos miembros de la igualdad. Acá está, estoy tomando logaritmo natural y aquí tomo logaritmo natural. Bien, a los dos miembros. Ya una vez que hemos tomado el logaritmo natural, este exponente baja como coeficiente por propiedad de los logaritmos, ¿no es cierto? De una propiedad de los logaritmos que dice el exponente baja como coeficiente. Si fuera raíz, como exponente fraccionario. Por lo tanto, por esa propiedad tenemos esta expresión. Logaritmo natural de W, que es una exponencial compleja, se llama, está, es igual a z sub 2 por el logaritmo natural de la base, de la potencia, z sub 1. Ahora, en esta parte voy a anotar en un recuadro, acá. Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar la definición de logaritmo. Aplicamos la definición de logaritmo y tenemos lo siguiente. Aplicando la definición de logaritmo,
desaparece el logaritmo y simplemente vamos a tener la base, que va a ser el e, elevado al exponente, que va a ser toda esa expresión en producto. Acá está. Ahí desaparece el logaritmo utilizando la definición. Por lo tanto, esta expresión que está encerrada en un recuadro azul es la solución de esta exponencial compleja. Ya no tenemos que complicarnos en elevar un número a otro número complejo, sino utilizar la formulita. Hallar el logaritmo de la base, multiplicar por el segundo número complejo y el problema está resuelto. Obviamente no se olvide que esta parte siempre el ángulo debe estar en radianes. En radianes. Esa es la clave para resolver estos ejercicios de exponencial compleja y de los logaritmos. Bueno, continuemos. Hay una última forma de poder expresar los logaritmos. Y tal vez para muchos va a ser la forma más corta y más simplificada. Esa forma se denomina la forma exponencial. La forma exponencial. Forma exponencial de números complejos. Bien, entonces para la forma exponencial tenemos un número complejo, módulo multiplicado por el coseno de su argumento, más i por el seno de su argumento. Esto pertenece a los complejos. Y aquí vamos a recordar, tenemos una igualdad, este famoso matemático Euler precisamente hace de que al hacer sus investigaciones llega a una conclusión muy interesante. Y esa conclusión es de que e al exponente phi por i, toda esta expresión, está relacionado, dice, esta exponencial está relacionado con el coseno de phi más i por el seno de phi. Por lo tanto, todo lo que está en este paréntesis, coseno de phi más i por seno de phi, simplemente es la igualdad de Euler. Y la igualdad de Euler dice e elevado al exponente phi por i. Por lo tanto, sustituimos esta expresión en recuadro en la expresión anterior. Sustituyendo, como todo esto vale este binomio, simplemente va a ser módulo de z, que está ahí. Todo este binomio vale e al exponente phi por i. Y el asunto ahí está resuelto. Fíjense, en este caso de la igualdad de Euler, esta se llama forma exponencial de un número complejo. Otra vez aclaramos acá, vale la pena recalcar esto. En la exponencial compleja, el ángulo siempre en radianes, nunca en grados sexagesimales. Hay que tomar muy en cuenta esos detalles. Entonces, aquí ya tenemos la exponencial compleja. Cualquier número entonces podemos escribir en forma de exponencial compleja. Ahora bien, las operaciones en forma exponencial son simples. Aquí vamos a ver, queremos multiplicar producto z sub 1 por z sub 2. Simplemente va a ser z sub 1, va a ser módulo de z1 por e a phi sub 1 por i. Luego tenemos z sub 2, módulo de z sub 2 por e a phi sub 2 por i. Ahora aquí hacemos lo siguiente, agrupamos este término con este término. Además aplicamos la propiedad del módulo que hemos visto en las clases anteriores. Aplicando la propiedad del módulo simplemente sacamos módulo del producto, ¿cierto? Módulo del producto. Y ese módulo del producto acá, como tenemos la misma base, anotamos esa base, y por propiedad de las potencias, este valor se suma a este valor. También esa propiedad de las potencias se llama producto de potencias de igual base. Por la propiedad de producto de potencias de igual base, entonces suma phi más phi sub 2, y aquí ya estamos factorizando el i. De tal forma que esta expresión que está anotada en un recuadro, en este caso naranja, magenta, simplemente es la fórmula que representa al producto en forma exponencial. Y no solamente existe el producto, fíjense, la fórmula de
la operación se ha reducido bastante. Vamos a tener también la siguiente operación que se denomina cociente. Acá está. El cociente de dos números complejos. Entonces, tenemos el primer número complejo en forma exponencial. Segundo número complejo en forma exponencial. Bien, por propiedad de los módulos, módulo de z sub 1 sobre el módulo de z sub 2, podemos anotar de esta forma. ¿No es cierto? De esa forma. Un solo módulo, dividir simplemente los números complejos. Bien. Luego tenemos acá, vamos a utilizar la propiedad cociente de potencias de igual base. ¿Y qué dice la fórmula del cociente? Anotar la base, que está acá. Luego de anotar la base, el exponente del numerador que está acá, hay que restarle el exponente del denominador que está acá. Y al mismo tiempo, esto era phi sub 1 por i menos phi sub 2 por i. Como tenemos un término común, que es el i, factorizamos y tenemos la fórmula para el cociente de dos números complejos en forma exponencial. Ahí está. Esta es la formulita. Y finalmente, para terminar estas operaciones, tenemos la potenciación. Para la potenciación, vamos a utilizar lo siguiente. Acá tenemos un número complejo en forma exponencial, z, que es igual a módulo de z por e al exponente phi por i. Reiteramos este phi en radianes. A esta expresión, a los dos miembros, voy a elevar al exponente n, natural. Elevo a la n, elevo a la n. Y acá justamente vamos a ver lo siguiente. Elevando a la n, entonces, si hemos elevado a la n, entonces, en el segundo miembro tenemos un primer factor y un segundo factor. De tal forma que esta n se distribuye al primer producto y al segundo, propiedad distributiva de las potencias. Por esa propiedad distributiva, entonces, vamos a tener finalmente la potenciación de dos números, o en este caso, de un número complejo, es igual al módulo elevado a ese exponente por e, la base de los logaritmos neperianos, elevado a un exponente phi, que va a estar en radianes, por el exponente al cual debemos elevar el número complejo y por la unidad imaginaria. Precisamente esta es la expresión que nos define la potenciación de números complejos. La otra operación de radicación y logaritmación, simplemente vamos a utilizar la forma trigonométrica. De todos modos, hasta aquí hemos completado las operaciones con números complejos en forma trigonométrica y en forma polar. Nuestra siguiente clase, no se pierda, el día jueves, también vamos a comunicarles en este momento, vamos a tocar el tema de resolución de ejercicios de producto, cociente, potencia y aplicaciones con números complejos a diferentes campos. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy y que tengan una feliz tarde.